Bueno, es muy fuerte estar empezando este seminario con 2 personas presencial, nada más, aquí, porque a mí este tema de la presencia me preocupa mucho. 3, hola Beri. Bien, estamos llegando. No, es que estaba por hablar de la presencia, justamente, que me impacta que seamos 6 aquí. Porque es un tema este de la presencia. Mejor dicho, de la ausencia de presencia. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de este seminario, que tiene un total de 20 capítulos, y la clase que nos toca hoy es el capítulo 11. Es decir, que estamos exactamente empezando la segunda parte. En la primera parte, Lacan conceptualiza el inconsciente y el objeto, que empuja a la repetición. Digamos que él trabaja inconsciente y objeto, pero podríamos decir que trabaja inconsciente, objeto y repetición. Quedan por trabajar los otros 2 grandes conceptos, que son la transferencia y la pulsión. Miller llama a este capítulo análisis y verdad, o el cierre del inconsciente. Porque Lacan va a trabajar aquí cuestiones en torno al decir de los analizantes. Si es posible que los analizantes digan lo verdadero, si mienten, se engañan sobre su realidad. Para concluir apostando por la transferencia como única realidad de la puesta en acto de lo inconsciente. En el capítulo 10, que presentó Graciela Baravalle el último día del... no, el anteúltimo, porque luego trabajamos los nombres del padre, ¿no? Pero el último capítulo de este seminario, que era el 10 del curso pasado, Miller lo había titulado La presencia del analista. Miller lo que hace es sacar como lo que él considera que es la frase más importante de Lacan, ¿no? Y la hace título de alguna manera. Lacan lo califica de término hermoso y manifestación del inconsciente. Entonces, esto es muy importante no pasarlo de largo, porque cuando nosotros hablamos de las formaciones del inconsciente, no incorporamos la transferencia a la serie de las formaciones del inconsciente. Y Lacan dice aquí, no dice exactamente formaciones del inconsciente, pero dice manifestación del inconsciente. Entonces, insisto, dice que la presencia del analista es una manifestación del inconsciente. Creo que es un concepto para amarrar y donde amarrarse para entender nuestro acto. Y citaré la frase que a mí más me impactó del capítulo 10, que es: este concepto, es decir, el de transferencia, dirige la manera de tratar a los pacientes y a la inversa, la manera de tratarlos gobierna el concepto. Es una hermosísima manera de abrochar la teoría con la clínica y la clínica con la teoría, ¿no? Esa cosa que va dando vuelta. Y yo insisto en esta cuestión de la presencia porque estamos en una época post-pandémica donde el Zoom ha ocupado la práctica clínica de muchísimos profesionales. A tal punto que en mi último viaje a Argentina he estado hablando con algunas personas que ya no tienen más consulta. Han dejado su consulta. Alquilaban, no tenían consultas propias, no son de los psicoanalistas ricos, y la cuestión económica es muy fuerte en Argentina también. Entonces prefieren alquilar por horas alguna consulta de otra persona o en instituciones
que seguir teniendo una consulta propia, porque total ahora la mayoría de los pacientes se analizan por Zoom. Y eso me parece que exigiría una reflexión clínica particular. Yo la estoy pensando mucho y posiblemente mi trabajo para el congreso que voy a participar ahora sobre el RSI que organiza México, voy a hablar de este tema un poco, porque a mí me impresiona esto de que se piense que se puede retirar el cuerpo de la escena analítica. El cuerpo, luego también han desaparecido los divanes, o sea, está como, se ha podido un desmantelamiento de toda la que es la realidad analítica, ¿no? Sí. O sea, se está aprovechando el momento para hacer eso. Entonces comienza el capítulo 11, avanzando en la lectura que he iniciado sobre el artículo de Sass, que Graciela comentó ampliamente, publicado en la International Journal of Psychoanalysis. No ha sido posible encontrar este artículo con tan escasas referencias, ni el título tengo, así que si alguien lo tiene o lo ha leído podrá seguir mejor la crítica que hace Lacan. Yo me voy a detener en la crítica, quien no acuerda en absoluto con lo que plantea Sass, porque se toma como realidad de la escena analítica a los dos sujetos allí presentes. Veremos cómo este término, realidad, es el que recorre todo este capítulo, tomando muy distintas significaciones. Desgrana el texto de Sass haciendo la crítica a las diferentes características que atribuye a los dos actores de la transferencia. Sass habla de distorsión de un lado e integridad del otro, o por supuesto, distorsión está del lado del analizante, integridad está del lado del analista. Ejemplifica la distorsión con el sueño de una paciente de Spitz, quien era calvo absoluto, y es soñado por su paciente con una abundante cabellera, y la suposición de que el analista siempre tiene razón, y que del lado del analizante quedará el engaño y el engañarse, y a eso lo llama la integridad del analista. Claro, leer esto post-Lacan nos resulta bastante ingenuo. Sass deplora la relación dispar y asimétrica que se juega entre los dos protagonistas de la escena analítica, que están allí para la búsqueda de una verdad que cae del lado del que sabe más, el analista. Esto ya es una gran diferencia con Lacan, porque el saber está puesto del lado del analizante, mientras que del otro lado queda el engañarse, del lado del analizante. Así dice Lacan que piensa Sass. Entonces cita un caso de Nimberg, donde un paciente que ha manifestado angustia por el malestar generado en su hogar por los conflictos de pareja, viene a análisis con el propósito de solucionarlos, cuando en verdad la situación se resuelve con una ruptura, con una separación de la pareja. Y Lacan concluye que es por una cierta mentira que vemos instaurarse la dimensión de la verdad, en la cual no es propiamente hablando quebrantada, puesto que la mentira como tal se erige en esta dimensión de la verdad. Es por esta razón que justifica haber puesto la relación del sujeto con el significante como concepto rectificador de los fallos en la práctica clínica del psicoanálisis de su época. Porque es lo primero en la experiencia analítica y lo primero en la función del inconsciente, el significante. Vuelve así al ejemplo del yo miento, que como todos recordaréis, está trabajando desde 1961 en el seminario La Identificación, para asegurar que es un enunciado perfectamente válido, a pesar de que se suponga que si digo yo miento, estoy diciendo una verdad. El yo del enunciado miento no es el mismo yo de la enunciación, donde estaría diciendo una verdad. Es como el chiste, ¿no?, famoso de Freud, de Boya-Lemberg. El que escucha le dice que no caerá en el engaño de creer que no va allí sino a Cracovia, que como está seguro que la intención era de que crea que es un engaño y que iba a Cracovia,
le está diciendo la verdad porque va a Lemberg. El miento es un enunciado que forma parte del otro, el otro con mayúscula, del tesoro de los significantes, ¿no? Estamos en el piso de arriba del grafo del deseo, ¿ok? De forma retroactiva, produce la significación al nivel de la enunciación de yo te engaño. Es justo en ese punto donde el analista espera al sujeto para remitirlo a su significación verdadera. Cito a Lacan. En el camino del engaño, en el que el sujeto se aventura, el analista en situación de formular ese tú dices la verdad y nuestra interpretación nunca tiene sentido más que en esa dimensión. Por ejemplo, tú desearías que tu psicoanalista tuviese pelo, ¿no? Sería la cuestión de la que lo sueña, es claramente un deseo, ¿no? Como ya dije, estamos en el grafo del deseo, en su versión del sujeto, en el piso de abajo, el del yo, se produce en el enunciado, nivel del imaginario, y arriba la enunciación, nivel de lo simbólico, atravesado por el fantasma, alojado en el lugar del gran otro. Nos invita a trasladar este análisis al cogito cartesiano. El cogito, dice Lacan, se instituye en el registro del pensamiento. En la enunciación, lo que da certeza al cogito. Recordemos que pensar es su traducción literal del latín. Digo ego cogito, yo pienso. Es del orden del enunciado, donde se asegura la duda más absoluta en lo que se refiere a su significación. El enunciado es de una fragilidad más grande que este enunciado es de una fragilidad más grande que el de yo miento, asegura Lacan. O sea que cuando digo yo miento, ahí hay una verdad, pero cuando se dice yo pienso, es muy probable que no la haya. Y es aún más expresivo, asegurando que el esfuerzo de certeza de un yo pienso participa de una especie de aborto y nos recuerda que es desde el descubrimiento freudiano todo pensamiento está movido por el deseo que lo anima y asegura que el deseo en su aparato teórico quiere decir más que lo que Freud se proponía. Ese yo del cogito está pensado por la psicología como el homúnculo que en el interior de un humano guiaría su hacer. Ese hombrecillo, bueno, como la otra voz, la voz del inconsciente, ¿no? La voz del superyo. Ese hombrecillo que ya fue denunciado por el pensamiento socrático y en el que la psicología, a pesar de Sócrates y de Lacan, insiste. Por el contrario, Lacan habla de sujeto, representado por la S mayúscula tachada, en tanto que constituido como segundo respecto del significante que lo precede. Para ilustrar esta situación, recurre al trasunario, que permite a partir de un pelo guardado saber cuántos animales se han matado y nunca confundirse. El trazo unario deja rastro. Tarea de los psicoanalistas es rastrearlo, claro. Eso no lo escribí, pero habría que agregarlo. El sujeto se localiza como primero de esos trazos unarios. Él se cuenta a nivel del 1. No del 1, sino de un 1 que inicia la cuenta. Uno tiene tendencia a decir, ¿no? El sujeto está en el nivel del 1. No es del 1, no es el 1, sino de uno más, ¿no? De la serie, un 1. Haciendo serie. Esto constituye la primera esquicia del sujeto, la distinción de estos dos unos, el sujeto y el signo que lo representa. Nos advierte que es así como nos enseña a estar atentos a este redoblamiento para no confundir el objeto A con la imagen de A. Claro, ¿no? Como decir, bueno, yo deseo tal cosa y tal cosa es A, ¿no? El sujeto se ve constituido en la imagen de A, que no es el mismo producido como un A
a partir del deseo del otro. El sujeto viene a verse constituido como una imagen reflejada. Y cito, por la potencia que he encontrado en esta frase, nos asegura que el sujeto se imagina hombre solamente de lo que se imagina. Me parece fantástica esa frase. Además que es muy poética. Y aquí vuelve a la cuestión de la realidad en la práctica analítica, que queda degradada si consideramos que vamos a encontrar al sujeto en relación a una realidad y no en relación a un significante. ¿Se acuerdan que les dije al principio que esta cuestión de la realidad va a ir retornando? Entonces, es la psicología la que cree en una realidad donde habría de ir a buscar para reubicar a su sujeto. Una realidad constituida por la misma psicología o por el mismo psicólogo, que puede entonces usar test creados por los mismos psicólogos que validan esa realidad tal como la suponen que debería ser. Asegura que este islote psicológico se encuentra centrado por el yo, confundido por cierta teorización psicoanalítica con el sujeto. Ese sujeto, cito textual, desamparado en su relación con la realidad. Y escuchar el desamparo sí es tarea real de un analista. Aporto ahora un ejemplo de mi propia experiencia didáctica que uso para explicar que la realidad es una construcción subjetiva. 3 salen del cine. A dice, qué bello el vestido azul que lleva la actriz cuando baja por la escalera. B, sorprendido, le dice, pero no era azul, era verde. A lo que C aclara, el vestido verde lo lleva al entrar en la casa. Al bajar por la escalera, va en pantalones. Los 3 acaban de ver la misma película. Y la realidad es esa imaginación que cada uno de los 3 vio bajar por la escalera. Los científicos nos dirían que no, que hay una realidad objetiva y que si volvemos a ver la película vamos a saber cuál era la realidad. No es así. La realidad es lo que cada uno de ellos cree. El vestido verde, el vestido azul o los pantalones. Esto es así siempre. Lo que llamamos realidad objetiva es una construcción. Y Lacan concluye que esa manera de pensar la realidad como objetiva va en contra de toda teorización sobre el objeto interno, propio del psicoanálisis de la época. Claro, le está señalando una gran contradicción, ¿no? Donde en esa época se utilizan los términos de introyección y proyección a la buena de Dios, asegura Lacan, y se interroga, y cito, nosotros no podemos dejar de plantear la cuestión del estatuto de ese objeto interno. ¿Es un objeto de percepción? ¿Por dónde lo abordamos? ¿De dónde viene? En la continuación de esta rectificación, ¿en qué consistiría el análisis de la transferencia? Para responderse, ubica los conceptos de cierre del inconsciente y repetición. Si por un lado la apertura y cierre operan como una pulsación temporal y por otro la repetición no es nunca una mera copia de las conductas, sino repetición de lo fallido en la relación con el objeto, se marca aquí la castración. Es una permanente relación de desencuentro. La transferencia pensada como repetición no sería más que la repetición de ese mismo fracaso. O sea, que no alcanza a compensar que la transferencia en su manera de operar sea simple repetición. Tampoco alcanza a compensar la mera búsqueda de lo oculto en el inconsciente, dado que la apertura opera como una pulsación que cierra. Aquí recurre a dos comparaciones. El inconsciente imaginado como una nasa, que al pescar algo se cierra, o imaginar al inconsciente como unas alforjas cerradas donde deberíamos penetrar desde fuera. Para oponerse a esta imaginería tradicional, va a proponer su esquema óptico, aquel que presentó por primera vez en el artículo
Remarques le rapport de Daniel Lagalle en 1960. Vamos al esquema óptico. ¿Lo tenemos? Sí. Dame un segundo. Te lo doy. Yo lo voy a ver. Sí, Vale, lo voy a ver. Sobre el extremo izquierdo, ¿es el izquierdo para todos? No sé. Hay un espejo cóncavo, pero es el que tiene la Y y la X, ¿ok? Sí. Ve que es curvado. Muy bien. Es el espejo cóncavo. En A, ¿sí? Donde dice miroir, en A, el otro, hay un espejo plano, ¿sí? Lugar del gran otro. Sí. Y entonces G, que es muy curioso que en ningún dibujo sale la G, sale una C, ¿la ven? La C, delante de la caja donde está el florero invertido hay una C, pero es una G, pone una G. Y yo creo que no es una casualidad. Él no lo dice en ninguna parte, pero permítanme que yo piense que es la G de goce, que es lo que está oculto, que es lo que va a permitir la unificación. En francés sería Licence ¿Eh? con J. En francés Sí. sería con J. Sí, pero por eso digo que es una asociación mía. ¿Y la T qué sería? No, no es una C, es una G, pero es un error. No, sale mal impreso. Sale le falta el palito, pero él siempre habla de una G. Es un florero invertido oculto dentro de una casa a la que le falta el cuarto lado, ¿ok? Sí. Ven la caja. Voy a hacerlo aquí. Si yo lo hago aquí, ¿me ven? No. Ay, qué coñazo, no me ven. Claro, sí. Sí. Quisiera que me vean. Este es el espejo curvado, Cóncavo. este es el espejo Plano. plano. Esto es mover la pantalla. Esto es la caja, esta sería la G, que le falta el palito, está apenas insinuado. Entonces, en el lado que le falta, se refleja aquí. No puede salir para allá porque no hay salida, ¿ok? Se refleja aquí y es esto lo que luego se refleja en el espejo plano, ¿ok? La imagen del espejo plano es esta. Esto que uno ve más allá del espejo plano es lo que está en el espejo plano. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, nos vemos más allá del espejo. Nos vemos como adentro del espejo, ¿no? De hecho, Alicia dentro del espejo y a través del espejo, ¿no está? Creo que no lo vieron todo eso, pero igual estaba invertido, ¿no? Bueno. Si quería explicarlo de nuevo, dejo de compartir pantalla. Como quieran. No, seguimos. ¿Dejo de compartir entonces? No, los de acá entendieron. Sí. Si quieren entender, que vengan. Del lado del ojo que me lo ha servido en bandeja. Muy bien. Entonces, les digo una cosa. Yo una vez estuve en un grupo de estudio, fue muy interesante, una alumna física, que era psicoanalista, estaba estudiando su formación, y lo hicimos. Es muy bonito hacerlo y verlo. Es una experiencia, bueno, como cuando los nudos uno empieza a armarlos y a anudarlos y tal, es muy lindo, la caja, el florero, las florecitas, todo, muy divertido. La cinta de mueble, todo el lío, Sí. hay mucho para trabajar ahí. Entonces, volvamos a la imagen. En A hay un ramo de flores, lugar del objeto. Estamos volviendo a la imagen, ¿no? No, espera un segundo. Es decir, que las flores son el objeto A. ¿Sí? Sí. Son el objeto A que está apoyado arriba de la caja, ¿sí? El florero está abajo invertido, y, que es el cuerpo, y el objeto A está arriba. Del lado del ojo que mira, ¿lo ven? Sí. Donde pone sujeto, hay un ojito dibujado. Sí. Muy bien. Del lado del ojo que mira, es el lugar donde se producirá sujeto. Dado que este esquema aquí aparece completo y no están los pasos anteriores. Debido al juego de los reflejos, si ustedes siguen las líneas de cómo va rebotando en el espejo cóncavo
y el espejo plano, aparece del otro lado el cuerpo rellenado por el objeto. Y ese es el ideal, ese es el yo ideal. Eso es lo que ocurre cuando nos reconocemos en un espejo, nos vemos completos siempre. Sí, afortunadamente. Sí, afortunadamente. Entonces, esa es la imagen de completud, de las dos cosas que están separadas, hacer uno. Hoy Lacan vuelve a este modelo de mirada y de reflejos para mostrar cómo el sujeto se ve completado por su objeto en una imagen. Así, esta completud yoica, yo ideal, es imaginaria, pero sostenida simbólicamente en el lugar del otro, que es el espejo plano, ¿ok? Es en el otro donde el sujeto se constituye como ideal, función del otro materno. Termina afirmando que allí donde el sujeto se ve, en el espejo plano, en el otro, no es desde donde se mira, que es en el lugar del ojo, que está afuera. Y agrega que también habla desde donde se ve, hablamos desde el lugar del otro. Entonces, todo este juego, desde donde nos miramos y desde donde se ve, también es importante tenerlo presente cuando pensamos que se puede psicoanalizar por Tung. Cito a Lacan: es en el lugar del otro que empieza a constituir esa mentira verídica por la que se ceba lo que participa del deseo al nivel del inconsciente. Dice que esto lo hace retornar al modelo de la NASA para asegurar que lo importante de esta comparación es pensar al sujeto en su interior y valorar el agujero, ¿ok? No por el agujero, es el agujero de la NASA, lo que entra y sale, es el agujero del florero, donde entra para no salir esa unicidad, es el agujero de las pulsiones. Podemos pensar el agujero en una serie, valorar el agujero no por lo que entra, que sería el valor importante de su función para la pesca, ¿no? Por el agujero de una NASA van a entrar todos los mariscos que después el pescatero va a vender, ¿no? Lo importante es todo lo que entra. Para el psicoanálisis lo importante es lo que sale por ese agujero, lo que del sujeto va a salir por ese agujero. El cierre del inconsciente sería el momento en que ese agujero es obturado por el objeto A, es decir, donde no sale algo, no sale más. Y compara entonces al sujeto con esas bolas que contienen todos los números de la lotería en su interior. Un solo número va a salir por el agujero, y después otro, y después otro. Así se van dando los diferentes premios. Así salen los enunciados de la asociación libre, siempre y cuando no se tape el agujero. Ese sería uno de los trabajos del psicoanalista. Cito: es el juego del sujeto, a pares y nones, de su nuevo encuentro con lo que viene a presentificarse en la acción efectiva de la maniobra analítica. Nos dice que este modelo elemental permite ver que la transferencia no es solo medio posibilitador, sino que es escollo, obstáculo a la rememoración y presentifica el cierre del inconsciente, siempre en el momento preciso del buen encuentro. Por eso la importancia del corte, ¿no? En el dispositivo lacaniano. Por eso me atrevo a agregar la importancia del corte como maniobra en el dispositivo analítico, esa posibilidad de dejar abierto el encuentro con algo del orden de una verdad. Vuelve así a la crítica severa sobre distintas conceptualizaciones donde se ha pensado a la transferencia como medio o donde se la ha confundido con el fin terapéutico, y lo más grave, donde se la ha asociado a la identificación a un ideal,
insiste en que ha dedicado esta clase de hoy a rectificar estos errores, pensando a la transferencia como una realidad. Subrayo el real de realidad, como esa realidad donde desplegar lo real del acto. La transferencia no es la puesta en acto de una ilusión de identificación a cualquier bondad de la que nunca el psicoanalista podría ser el soporte. La transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Y dado que hablé de las virtudes del corte, nada mejor que parar aquí y continuará. Vamos a abrir un tiempito de coloquio. ¿No? Bueno, yo quiero decir una cosa. Di una cosa. Es la mejor vez que me han explicado el esquema óptico y Creo creo que a mí también, que esta vez lo voy a eso. entender. Gracias. Doy fe de lo mismo, Graciela, de verdad. No, pero es que de verdad os digo que esto pasó, que les contaba la anécdota de la muchacha que lo armó. Imagínense, era la época de apertura. Estoy hablando de hace 25 años, más o menos. Más o menos. Y nos lo armó, y verlo cómo se produce un cuerpo con el objeto, tiene un efecto mágico. Y les digo más, este es el juego que se utiliza en los circos cuando se ve la cabeza de una mujer sola, que aparece una mujer sola arriba de una caja, o de una tril, o de lo que sea. Esa caja abajo tiene los espejos que permiten, ¿no?, que se produzca, o tiene la mujer ahí abajo, que tiene la cabeza enfocando un espejo que está en la cortina negra, y que, o sea, que ese efecto es un efecto mágico, de verdad. Con lo cual la constitución yoica es un efecto mágico. Y sabemos que lo es, porque a veces no se produce. Como decía Mary, es lo mejor que se produzca, que el horror es que no se produzca, ¿no? Hay dos manos levantadas, Gisela y... Vale, Gisela, Espera venga. un segundito que tengo que... Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Laura, por esta presentación, que la verdad es que me pareció muy interesante que lo articularas con la idea de la función del análisis a través de la pantalla o del Zoom, porque me parece muy interesante para articular dos cosas hacia el final cuando decías la cuestión del relleno del agujero, ¿no? Por un lado me parecía que... y que estoy muy de acuerdo con esto que vos decís de la necesariedad, digamos, de la presencia del cuerpo, pero también partiendo de esa base, ¿no?, pensaba que es importante que no se produzca el taponamiento de ese agujero, como vos decías, ya sea con la pantalla, que bien podría ocurrir, pero que tampoco ocurra el taponamiento de ese agujero con el fantasma del analista, que es hacia lo que se está refiriendo Lacan, ¿no?, en estos seminarios cuando está hablando de oponerse a la contratransferencia, digamos, ¿no? Es decir, que también podría haber un relleno del agujero con los fantasmas de identificación, por ejemplo, ¿no?, que serían los fantasmas en este caso del analista. Y entonces pensaba que el riesgo al tapón, o por ejemplo creyendo, digamos, también que la transferencia es una, digamos, por eso lo dicen, no es una realidad, ¿no?, como si no fuese verdadera, como si no fuese un amor verdadero ese, ¿no? Entonces pensaba que el riesgo al tapón de ese agujero puede estar tanto en la pantalla, que es en ausencia de la presencia del analista, o bien en presencia de los cuerpos cuando no hay resonancia de quien escucha, ¿no? Y lo que antepone es una identificación o un fantasma. Vale, Ese comentario me hizo pensar. Vale, pero eso ni se me ocurrió decirlo, Gisela, porque en la época de Lacan no había pantallas. O sea que él lo está diciendo absolutamente para el analista que tapona Claro. por cómo piensa la transferencia, que es lo que cita en el capítulo anterior. Claro, claro. Sí, sí, por eso te digo que me parece... Si la transferencia para alguien es la identificación al super yo bueno del analista,
bueno, ya está taponado desde la posición teórica en que ese sujeto psicoanalista elige como referente teórico para su práctica. Esto por supuesto. Lo que pasa es que yo lo articulo a algo que Lacan no pensó, porque no lo había en su tiempo, y me parece que nos toca a nosotros pensar qué se pierde con la pantalla. Nos toca, miren que yo tengo analizantes lejos, tengo analizantes en Argentina, tengo analizantes en Estados Unidos, he tenido analizantes en Francia. No es que yo digo que no a trabajar con la pantalla. Creo que es una experiencia y si hay una demanda, es interesante ver qué pasa también con esa demanda. Es importante ese trabajo también. Lo que ocurre es que tenemos la obligación de hacer una reflexión de qué pasa cuando uno no puede tocar, por ejemplo, cuando uno no puede dar la mano, cuando el paciente no te puede dar un beso, Ni un peso. ni un peso, porque no te puede pagar, porque te paga también por vía aérea y etérea y... es importante que hagamos esa reflexión. Por supuesto, muy importante. Digo, espera, Gise, simplemente marco la cuestión de los tiempos, ¿eh? Una cosa es la época de Lacan, una cosa es nuestra época. Espera un segundito, te vamos a volver a dar la palabra, pero hay 3 manos pedidas y te ponemos a la cola. Da. Eduardo Maradona. No, espera, Eduardo, no se te escucha, querido. Tienes que activar. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, coincido plenamente con Graciela de que ha sido fantástica la explicación, la demostración prácticamente del esquema de Florero. Y efectivamente era, cuando yo era pequeño, una atracción de feria. Y tú has dicho que es un efecto mágico. En realidad es un efecto óptico que produce la ilusión de mágico. Claro, sí, tal cual. Sí. Y eso está dado por el espejo plano, que es el otro, ¿no? Bueno, además de eso, quería preguntarte un poco sobre la frase de que la transferencia como puesta en acto de la realidad del inconsciente. ¿Cómo usa ahí Lacan lo de puesta en acto, según lo entiendes tú? A ver, hay 3 actos para Lacan, ¿no? Uh-huh. El pasaje al acto, el acting out y el acto analítico. Entonces, voy a dejar de lado los 2 primeros, obviamente, porque él está hablando aquí de la puesta en acto del dispositivo. O sea, fíjate, yo creo que toda la corriente inglesa que ponía tanto énfasis en el escenario físico, cómo tenían que vestirse los psicoanalistas, la neutralidad, no haya cuadros en las paredes, en todo caso una plantita ahí no muy significada, todo ascético, tratar de usted, ¿no? Bueno, eso era el escenario para su acto. A Lacan todo eso se le repampinfla. Y dice que la puesta en acto es la transferencia. Por eso también podemos trabajar por Zoom. Por eso mismo también podemos trabajar con Zoom. Pero también perdemos parte de la escena pulsional que se juega en el dispositivo, que me parece que es grave que se pierda. Y pensamos que todo el acto se jugará
sobre una transferencia a través de una pantalla, y no donde esté el cuerpo con los agujeros. Tengo la mano. Vale, gracias. Ariza, te toca, date voz. Hola, buenas noches. Yo, al hilo, Laura, de lo que decías sobre la presencialidad, quería hacer simplemente un comentario. Yo me estoy encontrando que los pacientes cada vez más quieren venir a las sesiones, porque yo a veces me he encontrado con pacientes que por dificultad horaria o de cualquier tipo no pueden venir, ofrecerles una sesión online y no quieren. Yo cada vez me encuentro más con esto. Incluso en alguna institución, un paciente que va a cambiar de terapeuta respecto a mí porque no vamos a coincidir por horarios. Y se le ofreció online y no quiso. Un paciente psicótico, además. O sea, Bueno, querría destacar esto. Claro, en la psicosis sobre todo. Claro. Sí, sí. No, pero hay muchos psicóticos Psicótico, también. pero no idiota. Ya. Pero también hay muchos psicóticos que pueden vivirlo bien, el aislamiento, el no salir, pero hay algunos que no, ¿no? Claro. Y quería destacar esto porque sí que se está produciendo este efecto de que los pacientes no quieren sesiones online. Yo me estoy encontrando mucho, lo cual es para alegrarse. Creo que es para alegrarse. Simplemente quería comentar esto, Gracias por la clase. ¿Qué hacemos? No, sigo hasta media, ¿no? Pero si podemos terminar a las 9, no. Vale. Media hora no tenemos. Ok, entonces vamos a hacer, ¿quién le toca un último comentario? Sí, Rosa Navarro. Rosa Navarro, Tesi, ay, qué pena. Hola a todos. Gracias, Laura, por tu esquema óptico también explicado. Efectivamente nos ha resituado bastante bien. Y lo que quería decir, voy a retomar la cuestión de la pregunta de Eduardo, me parece que era, sobre la cuestión de la puesta en acto, ¿vale? Entonces, hay dos cosas que quiero decir. A mí me parece que ha dicho una frase, cuando hablaba de la diferencia entre enunciación y enunciado, donde dice que toda enunciación habla del deseo y es animada por él. Y yo pienso que todo acto habla del deseo y es animado por él, por el deseo. Y entonces en esta puesta en acto, quiero además decir que en las respuestas le pregunta Rosolato, le pregunta casi la misma pregunta que hace Eduardo, ¿no? Y entonces en las respuestas Lacan dice, puesta en acto es una palabra promesa. Definir la transferencia como la puesta en acto es necesario para que ésta no se preste a coartadas, para que no se preste a modos operatorios insuficientes, según sesgos y rodeos que pese a todo pueden ser operantes y que dan cuenta de los límites de la intervención analítica. Lo dice esto por lo que ha criticado antes, ¿no? Gracias, Rosa. En ese sentido... Perdona que te corte, a ver si le podemos dar la palabra a Tesi. Vale, pues ya está. Estamos muy tarde. Sí, vale. Digo que Rosa me has pisado. Iba a decir exactamente lo mismo. Mejor, entonces Mejor. podemos parar. Gracias, Laura, igual. Gisela, ¿estás por ahí? ¿Todavía quieres agregar algo más o ya estamos? Gisela, ¿se fue? No dice. ¿Sí? Ahí está. ¿Está? Sí, ahí, levanta la mano. A ver. Es que no te veo, Gisela, lo siento. Ahí está, ahora sí. Ahora me reactivó el audio. No, simplemente decir que efectivamente creo que es muy necesario cuestionarnos eso. Por supuesto que sí, no digo que no. Lo que digo es que muchas veces ocurre que por ahí, aún en presencia física del analista, que creo que esto es lo que está trabajando Lacan, justamente ocurre la obstaculización. Bueno, ¿no? Gisela, claro, eso es lo que trabaja Lacan. Todo el tiempo en su época, esa es la crítica que Lacan hace a su época. Todo este capítulo está dedicado a eso. No lo digo porque es una obviedad, lo dice Lacan todo el tiempo. Lo que yo trato de poner el acento en nuestra época,
¿ok? En nuestra época ocurre lo que le ocurría a Lacan. Sí, ocurre. A mi criterio ocurre, eso es lo que daba a entender. Sí, no, eso quedó clarísimo. Chicos.